Bendiga a cada uno de ustedes que escuchan este mensaje de la palabra del Señor, especialmente en esta serie sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar el mensaje, quiero hacer una aclaración. Escuchando la clase del jueves recién pasado, me di cuenta que lamentablemente cerca de nosotros, hago esta aclaración para las personas que escuchan estas clases por internet, cerca de nosotros tenemos un grupo evangélico y este grupo evangélico usa música instrumental y en la grabación se oye como que nosotros le hemos puesto música de fondo a nuestra adoración. Hago esa aclaración para que se entienda que no somos nosotros que estamos poniendo esta música de fondo, y resulta que estas cámaras tienen un micrófono exageradamente sensible. Valga la aclaración para que no haya un malentendido en relación a estas clases que lanzamos al aire a través del internet. La lección que este día vamos a iniciar sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo trata sobre amor, lágrimas y perdón, y es un examen más detenido del Evangelio de Lucas en el capítulo 7, en los versos 36 hasta el 50. Vamos a leer esta porción para ponernos a tono en lo que estaremos estudiando en esta lección, como a lo mejor en 2 lecciones más. Dice la Escritura en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y los que estaban juntamente, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
A Jesús, hermanos, le encantaba comer acompañado de otras personas. Comía con sus discípulos, con sus amigos, con recaudadores de impuestos y pecadores. Que sepamos, Cristo jamás rechazó una sola invitación a comer. Y este relato que hemos leído de Lucas capítulo 7 habla de la primera vez que Jesús fue invitado a comer con un fariseo. Un giro inesperado de los acontecimientos dio origen a uno de los más conmovedores mensajes de Jesús acerca del amor y el perdón. Y es a esto que vamos a dedicarle atención especial. En primer lugar, vamos a ver que se da un extraordinario ruego. Ya lo hemos leído ahí en el verso 36 en la primera parte, porque el relato comienza diciendo que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Se habla de que el nombre de este fariseo era Simón. En el lenguaje original, hermanos, la palabra que se traduce por rogó insinúa apremio, o sea, insinúa que hay insistencia. Simón invitó una y otra vez a Jesús hasta que Jesús aceptó la invitación. Ahora bien, ¿por qué estaba Simón ansioso para que Cristo comiera con él? Se han dado varias explicaciones, hermanos. Voy a mencionar algunas de ellas. Puede ser que al fariseo le agradaba Jesús. No todos los fariseos aborrecían a Cristo. Si usted lee conmigo aquí en Juan capítulo 7, más adelante en el Evangelio de Juan, en los versos 45 en adelante, mire lo que dice. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Por regla general, cuando invitamos a alguien a nuestro hogar, es porque nos agrada su compañía. Esto es normal. Sin embargo, en vista de los eventos que siguieron, difícilmente parece haber sido esta la motivación de este fariseo llamado Simón. No se puede creer que esta haya sido la real motivación. Bueno, su propósito pudo haber sido el mismo de los demás fariseos, y esta es la segunda insinuación que se puede tener. Tal vez, hermanos, estaba tratando de atrapar a Jesús, de sorprenderlo en alguna falta que pudiera usar para acusarlo. ¿Ve? Y esto es posible, pero tampoco no hay nada en la narración que nos sugiera un deliberado intento de parte de Simón por atrapar a Cristo. Y vemos que pues el motivo de Simón parece encontrarse en algún punto entre estas dos explicaciones que he dado. Seguramente había oído lo que los demás fariseos estaban diciendo acerca del Señor, y entonces al mismo tiempo
es probable que estuviera consciente de la opinión que tenía de Cristo. Y poco antes de esto, Jesús había estado en Naín. Naín, hermanos, donde el pueblo había exclamado diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahí en el verso 16 usted lo puede consultar. El uso que se hace o que hace Simón de la palabra profeta, hermanos, puede indicar que él había oído acerca de esas palabras usadas en Naín. Y la pregunta que tenía Simón en mente parece haber sido esta. Y esta es la tercera situación por lo que a lo mejor pudo haber invitado al Señor Jesús a su casa. ¿Por qué aceptaría realmente Cristo? La pregunta que tenía Simón en mente parece haber sido esta: ¿quién es en realidad este hombre? ¿Quién es en realidad este hombre? Él quería saber. Se han propuesto otras razones para la invitación, pero cuál haya sido el propósito de Simón, Jesús habría estado al tanto de él. ¿Por qué se habla con claridad de esta situación? Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, el verso 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ven? Esto, hermanos, lleva precisamente a otra pregunta: ¿por qué aceptaría Cristo tan dudosa invitación? Como ya se dijo, se nos ocurren varias posibilidades que se dieron. Sin duda Jesús sabía que Simón no estaba seguro acerca de quién era o qué era él. Eso ya lo hemos leído, lo hemos apoyado con el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 25. Él estaba seguro, pues, de que este fariseo llamado Simón no estaba seguro quién realmente era él. Entonces, vemos que por lo tanto pudo haber ido con el fin de ayudar a Simón. Y durante la comida habría otras personas. Puede ser que Cristo fuera a enseñarles. Además, es probable que Jesús supiera lo que iba a suceder en esta comida. Quiero hacer unas aclaraciones. Jesús perdió algunos atributos divinos cuando se hizo carne. Ahí lo vemos, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa, en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. Sin embargo, él todavía podía leer la mente, lo que hemos leído de Juan 2:25, y tenía algún conocimiento sobrenatural acerca de los demás. Mire aquí mismo en Juan, en el capítulo 1 y el verso 48, dice de esta manera: le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, es importante entender esta situación hasta cierto punto, hermanos. Podía prever el futuro de las personas. Podía pues haber previsto que la mujer iba a estar allí en ese banquete. Entonces pudo haber ido a dar aliento a la mujer, como quien dice, una mujer que se iba a colar en la fiesta. Una mujer que se iba a colar en la fiesta. Y por último, ya se hizo notar, a Jesús le encantaba comer, hablar y tener comunión con las personas, con toda clase de personas, aún con las personas que se le oponían. A él le encantaba
hablar con las personas. Entonces había enseñado a sus discípulos a amar a sus enemigos. Lo vimos esto cuando vimos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Tal vez estaba dando una demostración práctica de tal amor, hermanos, demostrando cómo es que habría que practicar el amor. Y la respuesta correcta por qué Jesús fue a la casa de Simón es probable, hermanos, que podríamos decir de todas estas tres principales situaciones que se han mencionado, es probable que sean todas estas situaciones anteriores. Pero, hermanos, lo que importa es el hecho de que Jesús aceptó la invitación. Eso es lo que importa, el hecho de que Jesús aceptó la invitación y fue a comer nada menos que con un fariseo. Eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer notar. ¿Ven? Pero veamos, hermanos, que este hombre era un hombre inhospitalario, o sea, un hombre que no le gustaba ser hospitalario. Y en esta segunda parte del versículo 36 dice: y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Nos enteramos, por lo que dice el relato más adelante, que muchas cosas sucedieron, o más bien no sucedieron entre el momento en que Jesús entró en la casa y el momento en que se sentó a la mesa. Es importante, hermanos, hablar acerca del costumbrismo de los lugares, los pueblos, las naciones, los costumbrismos de la gente en estos lugares. Y en aquellos tiempos, las costumbres sociales y la situación exigían que ciertas cortesías se le diesen al invitado que entraba en una casa. En primer lugar, el anfitrión le daba al visitante un beso de bienvenida. Miren, vayamos a Génesis capítulo 29 y vamos a leer aquí el verso 13 para entender que era una costumbre muy antigua. Y aquí Jehová, 29:13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. El costumbrismo de estos pueblos orientales. Por lo general, ese beso se daba en la mejilla, hermano. Luego alguien traía una palangana llena de agua y una toalla para que el visitante pudiera lavarse los pies. Allí mismo en Génesis capítulo 18, el verso 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Entonces, esta humilde tarea, hermano, era llevada a cabo a menudo por siervos. Y el procedimiento era un procedimiento práctico, porque los hombres usaban sandalias cuando andaban por los sucios senderos. El ritual hacía sentir cómodo al visitante y también protegía evidentemente las alfombras y los cojines de la casa del anfitrión. Y una tercera cortesía que se da en este relato, hermanos, aunque no tan común, se daba a menudo a un invitado de honor. Se proveía aceite o ungüento para la cabeza o el rostro. Miren lo que dice, por ejemplo, lo documentamos leyendo Salmos
capítulo 45, verso 7, Salmos capítulo. Se queda usted a un lado y no le prestan atención. No le prestan atención hasta que es hora de comer. Puede que le indiquen dónde reclinarse, puede que no, tal vez tenga que esperar hasta que todos estén en su lugar y después toma usted el lugar que queda. Yo una vez, hermanos, fui a visitar a unos hermanos en Texas y yo había mandado recado con un hermano de que él iba la primera semana que él iba a visitar y yo llegaría la siguiente semana. Y así fue. Tal fue mi sorpresa que cuando llamo por teléfono al hermano que yo iba a visitar, totalmente lo ignoraba. El hermano que yo le pedí que diera el recado no lo hizo. Quién sabe por qué, yo no voy a juzgar esta situación. Pero yo me sentí como alguien que no era esperado. Pues hermanos, yo le pregunto a usted, ¿ha estado usted alguna vez en un lugar donde estuvo rodeado por personas hostiles o por lo menos por personas que eran un poco amistosas o por personas que eran poco comprensivas? Usted lo sabe perfectamente. ¿Ha deseado usted alguna vez haber podido estar en otro lugar y mejor no haber llegado a ese lugar? O sea, usted a lo mejor ha deseado mejor estar en cualquier otro lugar. ¿Por qué vine?, dice usted. Bueno, estas experiencias, hermanos, son totalmente incómodas. Y la pregunta es, ¿tuvo Jesús sentimientos parecidos en la casa de Simón? Yo no puedo darle esa respuesta porque era el Señor Jesús. Si los tuvo, no les permitió que le apartaran de su propósito para estar ahí. Esa es una realidad. No permitió que le apartaran de su propósito para estar ahí. Y hermanos, entonces vemos aquí a una mujer llorosa, Y antes de seguir con el relato son necesarias algunas explicaciones. ¿Qué significa que Jesús se sentó a la mesa? Bueno, ¿cómo es que podía entrar al banquete alguien que no estaba invitado sin que aparentemente hubiera un impedimento para que no entrara? Después que llegó, ¿por qué estaba a los pies de Jesús y no cerca de la cabeza? Entonces, hermanos, es necesario ambientar esta escena. Es necesario que se den algunas aclaraciones en relación a esta situación. En primer lugar, imagínense a los huéspedes alrededor de una mesa. La posición que normalmente se adoptaba para comer consistía en reclinarse sobre el costado izquierdo y apoyarse sobre el codo de ese mismo lado. Y esto, hermanos, permitía tomar los alimentos con la mano derecha. Incluso el costumbrismo de estas regiones es no usar, y lo sigue siendo en muchas de estas regiones, no usar cubiertos, no usar tenedor, sino la mano derecha, y tienen una habilidad tremenda para comer, y es bochornoso, es totalmente fuera, es una ofensa usar la mano izquierda para comer. Conozco un señor amigo que ha estado en estas regiones y me ha ilustrado sobre esta situación. O sea, hermanos, esto les permitía poder tomar los alimentos en esta posición.
La cabeza se orientaba hacia el alimento, mientras que los pies se extendían en un sentido contrario. Y otros dos detalles deben mencionarse: que todos tenían los pies descalzos. Todos tenían los pies descalzos. Todavía también practican esta costumbre al visitar estos países orientales. Usted tiene que dejar sus zapatos a la entrada de la puerta. Entonces estaban descalzos al haber dejado las sandalias a la entrada y no había más que hombres presentes. En los banquetes a las mujeres se les permitía entrar solamente para servir o para entretener. Es el caso de Herodías en el palacio, que entró para danzar, una entretención. Ahora, imagínese el alboroto generalizado de un banquete oriental. Había conversación y risas. Había siervos que entraban y salían llenando copas, llevándose un plato y trayendo otro. Es probable que también hubiera curiosos, lo que nosotros conocemos como mirones, alrededor de las paredes de la sala o del atrio donde se llevaba a cabo el banquete. Y podemos ver, hermanos, que la privacidad, tal como la conocemos aquí en nuestro mundo occidental, este es Occidente, este ambiente del Señor Jesucristo en cual se desarrolló es el Oriente, era relativamente desconocida en aquellos tiempos, totalmente desconocida en aquellos tiempos. Entonces, no era raro que los espectadores se introdujeran en un banquete, especialmente si se enteraban de que estaba presente alguna personalidad de renombre. Y hermanos, lo aceptaran o no, lo que el Señor Jesucristo había hecho, ya a esta altura le daba renombre. Por lo tanto, para un pecador sin imitación, habría sido relativamente fácil hacer acto de presencia de repente en medio del banquete de Simón. Y por eso es que vemos, hermanos, que teniendo presentes todos estos datos, quiero que sigamos con la lectura y el estudio del texto. Dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Usted ha notado que a esta mujer se le llama pecadora. Hay un ejemplar de una versión bíblica que hay una nota al margen que se lee que esta era una mujer de conducta inmoral. Jesús dijo más adelante que sus pecados eran muchos. Dijo más de esta situación, bueno, cualesquiera que hayan sido los pecados de ella, lo cierto es que eran muy conocidos. ¿Por qué? Esta mujer tenía mala reputación, hermanos. Y ustedes saben bien lo que es tener mala reputación. ¿Quién tiene mala reputación? Una mujer prostituta, un hombre borracho, consuetudinario. Había un hombre de la vecindad donde yo vivo que el hombre decía que era un arquitecto, pero el hombre se había entregado al alcoholismo y el hombre se había despersonalizado totalmente. Lo veía a uno afuera de la calle y le pedía $1. Perdía totalmente la vergüenza. Eso, hermanos, es tener mala reputación. Una persona de este tipo, en cierto sentido hablando, casi nadie quiere tener relación con él por su mala conducta y lo
los malos ratos que hacen pasar. La mayoría concluyen que la palabra pecadora 7 es un eufemismo de prostituta, o sea, una declaración de cómo nombrarla como prostituta. Hermanos, todos somos pecadores. Sin embargo, los pecados de esta mujer no parecen ser de la clase corriente que nos asedian a la mayoría de nosotros. Los pecados de ella eran de tal naturaleza que tenían que ser de mala reputación. Entonces es obvio, según se desprende del relato, que esta pecadora de tan mala fama sabía quién era Jesús y sabía que su vida había dado un giro radical por causa de él. Puede que los dos no hubieran tenido un encuentro cara a cara anteriormente. O sea, me refiero a esta mujer y al Señor, ¿verdad? Pero ella pudo haber tenido muchas oportunidades de oírlo hablar. Ella había visto su amor por los pecadores y por los marginados. Puede que hubiera oído su tierna invitación en la que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque el ministerio del Señor era público. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que el gran deseo de ver a Jesús, la valentía con que se introdujo en una reunión enteramente masculina y las lágrimas que derramó constituyen una prueba de las avasalladoras emociones que embargaban el corazón de esta mujer. Yo le digo, trate de entender cuán desesperanzadora era su situación cuando todavía no había oído al Señor Jesucristo. O sea, el horror que esta mujer tenía cada nuevo día, porque ella había ya reconocido que su vida era una vida totalmente desquebrajada por causa de sus pecados. Entonces el horror de cada nuevo día, la aversión que les tenía a los demás, el odio que sentía por sí misma. Una persona pecadora y que llega a entender esta situación llega a un momento que ya no se quiere ni a sí mismo. Luego, cuando oye a Jesús, la luz de la verdad arrasa con las tinieblas de su mente. Y aquí es donde vemos, hermanos, que la fe toma el lugar de la duda. La tristeza, según Dios, toma el lugar en una forma correcta, no la tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo es totalmente desastrosa, hermanos, totalmente fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Miren lo que dice en 2 Corintios en el capítulo 7 y el verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero miren, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si yo me arrepiento en Dios, yo no voy a volver a esa vida desastrosa. Pero si yo me arrepiento según el mundo, yo vuelvo a esa vida desastrosa. ¿Por qué el borracho, por qué el drogadicto se arrepiente cuando está cuerdo de lo que ha hecho? Pero ¿qué sucede? 2 o 3 días después vuelve al alcoholismo, vuelve a la drogadicción. Ese es un arrepentimiento según el mundo. Hermanos, su vida había cambiado. Esta mujer no volvería a ser la misma. Aparentemente le faltaba algo, una oportunidad para expresar su gratitud.
Y cuando se enteró de que Jesús estaba en la ciudad, se apuró a llegar a la casa de Simón, tomando un frasco de perfume, el cual tal vez le había servido de herramienta en su oficio antiguo, pero que ahora era un medio para expresar su amor y expresar su gratitud, nada menos que al Señor Jesucristo. Y al llegar a la casa del fariseo no debió de haberle resultado difícil, dada la algarabía y el bullicio del banquete, abrirse paso entre la multitud hasta que divisó a Jesús. Caminó alrededor de la mesa hasta donde él estaba, y cuando estuvo cerca de su Salvador, ¿qué sucedió? Las emociones se le desbordaron y le salieron lágrimas que cayeron, como decir, como la lluvia. Los pies de Jesús, que presentaban señales de haber viajado mucho, habrían sido salpicados por las lágrimas de esta mujer que ahora se mezclaba con el polvo de los senderos por los cuales el Señor había andado. Dice la Escritura que se soltó el cabello y comenzó a enjugar con sus trenzas lo que ahora eran manchas de barro. Y en estos tiempos, hermanos, se consideraba deshonroso que una mujer judía adulta llevara su cabello suelto en público, pero a ella le importó. Se dice que las muchachas judías se recogían el cabello a partir del momento que se casaban y nunca más volvían a aparecer en público con el cabello suelto. Pero esta mujer, inconsciente de cualquier expresión de asombro, siguió frotando los pies de Jesús. Y dice, hermanos, miren lo que dice, que después comenzó a besar sus pies. Solo usted piense eso. Comenzó a besar sus pies. Cuando uno lee que besó los pies del Señor, no crea que se trataba de los pies suaves, bien cuidados, de un príncipe consentido, de un hombre que había ido a la pedicurista. No, hermano. Tenga presente que se trataba de los pies ásperos, los pies callosos, los pies agrietados de este hombre que era un incansable predicador que caminaba a todo lugar que iba. Pies, hermanos, que en esta ocasión estaban cubiertos de barro, de un barro seco y de residuos de los senderos de Galilea. Y según el versículo 45, hermanos, ella besó aquellos toscos pies una y otra vez. Una y otra vez, hermanos. Al final, dice la Escritura, que tomó su frasco, lo abrió y comenzó a derramar aceite perfumado sobre los pies del maestro. Entonces quiero decirle, para ir terminando con esta lección, hermano, no es difícil imaginar el efecto que esto produjo en el banquete de Simón. Recuerde que los fariseos no se relacionaban para nada con las mujeres en público. Era una afrenta. Recuerde la siniestra reputación que tenía esta mujer en la comunidad. Agregue el extravagante comportamiento de la mujer al primero, dice la Escritura, derramar sus lágrimas. Segundo, enjugar los pies de Jesús. Y tercero, derramar perfume sobre sus pies, sin mencionar el escandaloso comportamiento al soltarse el cabello. No era normal, ya lo he dicho. Sin duda, la conversación cesó y todos los ojos de aquellos que estaban en ese banquete se posaron sobre esta mujer y Jesús. Eso es evidente, hermano. Hermanos, fíjense bien,
cómo afectaron a Cristo los detalles de esta situación. ¿Cómo afectaron a Cristo los detalles de esta situación? Vio a la mujer antes de salpicaban sus pies. ¿Cuál fue su respuesta inmediata a estas extravagantes y poco convencionales expresiones de gratitud, hermanos? Bueno, no tenemos certeza de la reacción inicial de Cristo, pero sí se nos habla del efecto que produjo en Simón. Es probable que el fariseo se sintiera avergonzado por lo que consideraba una demostración impropia en su casa. Sin embargo, también se llenó de cierta satisfacción, y si alguna pregunta tenía sobre qué clase de persona era Jesús, la respuesta había sido dada. Dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y él lo sabía, hermano. Ya hemos visto lo que la Escritura nos dice. Bueno, en lo que a Simón se refería, lo que estaba viendo solo le permitía dos posibles conclusiones. O Jesús no sabía qué clase de persona era la mujer y por lo tanto no era profeta. ¿Ve? Uno de los dones de los profetas era el espíritu de discernimiento, hermanos, desde los tiempos antiguos testamentarios. Esto era algo que debía cumplirse especialmente en el profeta, o sea, el Mesías. O si lo sabía, pero no le importaba. Y en este último caso no sería un hombre bueno. Lo que Simón no entendía era que Jesús sí conocía quién era y qué había sido ella. Y hermanos, también conocía quién y qué era Simón y estaba a punto de darlo a conocer a todos los presentes. Pero esto, hermanos, lo vamos a ver en la próxima clase. Él conocía, así como conocía perfectamente qué clase de mujer le llegó, y esta clase de mujer pecadora que enjugó sus pies con lágrimas, lavó sus pies, le derramó este perfume, en fin le besó de una manera como se debía recibir a un invitado, y sabía a quién estaba tratando. Asimismo sabía y conocía el corazón de este fariseo. En la próxima clase les pido que no dejen de estar presentes para escuchar lo que el Señor nos va a decir de este sencillo relato. Que el Señor los bendiga.